Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan, listos para iniciar una nueva semana de devocionales. Esperamos que también en ese sentido nuestra expectativa sea en que nuevas son las misericordias del Señor también. Listos para seguir la sugerencia de nuestro pan diario. En esta mañana nos toca la porción de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, donde nos relata el Evangelio un suceso medianamente conocido, como Jesús sana a un muchacho endemoniado, un muchacho que tenía un espíritu endemoniado. Pero antes de ello, el relato nos muestra una doble dificultad. Evidentemente Jesús al final libró a este muchacho, pero aquí había un problema, que era estaban aquí Jesús con 9 de sus discípulos, 3 habían estado, según el relato, en el momento de la transfiguración él estaba con 9 más una multitud. Y aquí estaba este muchacho endemoniado, cuyo padre muy preocupado lo trae a los discípulos. Y entonces también ahí expectante la multitud, expectantes no de buena fe, sino viendo los conflictos que tenían, porque les había traído este padre a su hijo, a los discípulos, y entonces estos no pudieron ayudarle. Y entonces Jesús dice en el versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Ahora, probablemente aquí estamos pensando que Jesús estaba fustigando a la multitud, a los no creyentes. Pues no solamente a ellos, sino a los propios discípulos. Porque a ellos se los había traído el Padre, y estos, los discípulos, los del equipo ministerial de Jesús, no pudieron ayudarle. Así que cuando él se refiere a generación incrédula, también los incluyó. ¿Es posible que haya creyentes incrédulos? Repito, ¿es posible que haya creyentes incrédulos? Sí, recuerden, a Tomás se lo dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y no sería el último. Y aquí encontramos que parte de esta incredulidad estaba en los discípulos. Ahora, cuando hablamos de incredulidad, ¿y qué tipo de incredulidad estamos pensando? Estamos pensando no obviamente en una activa o intencional, sino en una no intencionada, pero al fin incredulidad. Y esto es cuando por ejemplo, no nos hemos preparado, en los que nos toca prepararnos, digámoslo así. Cuando, por ejemplo, como estos discípulos, al parecer, por el mismo contexto, no habían cumplido la mínima disciplina espiritual que como judíos les era propio. Dice el versículo 29, y les dijo: este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ellos no lo pudieron hacer, al parecer. Por el texto se habían descuidado en eso. Necesitamos tomar nosotros, hacer nuestra parte de la disciplina espiritual. No es por nuestro poder, pero es como, recuerda usted, un implemento. Nadie usa un vaso sucio. El vaso no tiene poder, pero obviamente si está sucio, lo que usted ponga ahí, por más bueno, por una medicina, un refresco, no va a cumplir su propósito. Así que necesitamos cumplir con nuestra parte. Así que hay una incredulidad pasiva, una incredulidad que está dentro de nuestra responsabilidad. Por eso el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, se lo estaba diciendo al Padre, al que cree todo le es posible. Necesitamos entonces nosotros también poder ejercer fe en la palabra de Jesús, fe en el poder de Dios, pero sobre todo fe para la gloria de Dios. Al que cree todo le es posible. No me diga que tiene fe, dígame cuál es el objeto de su fe, en qué está puesta su fe. Como dice un salmo, para la guerra algunos confían en caballos. Los creyentes no confiamos en caballos, en los mecanismos, en los recursos, confiamos en el Señor. En esta mañana, al que cree, dice aquí: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Que el Señor nos ayude en este día a creer, como ellos también un día dijeron: Señor, ayuda mi incredulidad. Que el Señor les bendiga.